Buenas noches, mi nombre es Laura Cordero, estudiante de Física 3 y el presente video es para realizar la explicación de la determinación experimental de la constante de Boltzmann del experimento planteado. Como objetivo tenemos realizar el montaje experimental con un bombillo de 25 vatios en este caso, por medio del cual se permita tomar datos experimentales con los que se determinará la constante de Boltzmann. Los materiales utilizados, un bombillo de 25 vatios, un filamento de tungsteno extraído del mismo bombillo, cámara termográfica para medir la temperatura ambiente y la emisividad del material, entre otras variables, y el multímetro para medir la resistividad del filamento de tungsteno. Entonces la resistencia del filamento antes de encender el bombillo y después de encendido el bombillo. Tenemos la ecuación para determinar la constante de Boltzmann, la cual se compone de, primero, la potencia del bombillo en vatios, y este valor dividido el área del filamento de tungsteno, que calcularemos más adelante, la emisividad multiplicada por la emisividad del material, factor de la temperatura del filamento encendido a la 4 menos la temperatura del ambiente en Kelvin a la 4. Todo esto nos da unidades de vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Para determinar las constantes utilizadas en la ecuación, tenemos el área del filamento de tungsteno, la cual se determina mediante 2pi por el radio del filamento de tungsteno, factor de el radio del filamento de tungsteno más la longitud del mismo filamento. Y para determinar la temperatura del filamento de tungsteno encendido, la tomamos como temperatura igual a la resistencia del bombillo encendido menos la resistencia del bombillo apagado sobre el coeficiente de temperatura alfa, que es 1 sobre Kelvin, por la resistencia del bombillo apagado. Para los datos del laboratorio realizamos primero la medición de resistencia. Entonces se toman dos medidas. La primera es la medida de resistencia antes de encender el bombillo, que es R sub 0, nos dio igual a 16.7 ohmios. Y luego se realiza la medida de la resistencia luego de encender el bombillo, que nos da una resistencia de 135.5 ohmios. Realizamos la medición del montaje con la cámara termográfica. Aquí podemos evidenciar en la pantalla de la cámara termográfica algunos datos importantes para utilizar en la ecuación. En este caso, pues observamos la emisividad del material que se está generando, que es de 0.38. Observamos también la distancia a la que se está tomando la medición, que es de 2 metros, la humedad relativa del ambiente en el momento de tomar la medición y la temperatura ambiente, que en este caso serían 17 grados centígrados. Esa temperatura en 17 grados centígrados la requerimos pasar a Kelvin, entonces utilizamos la ecuación para pasarlo a grados Kelvin y obtendríamos 290,15 grados Kelvin y una emisividad de 0.38. Hacemos también la medición del filamento de tungsteno. Como podemos observar, el filamento tiene una longitud aproximada de 0.07 metros y un radio aproximado de 0.0002 metros. De acuerdo a los datos obtenidos, las mediciones obtenidas en el laboratorio,
Hacemos un resumen de los datos donde pues observamos el radio y la longitud del filamento de tungsteno, la resistencia inicial del filamento y la resistencia luego de encendido el bombillo, la emisividad, el factor alfa, que tomamos en este caso como 0.0045 1 sobre Kelvin, y la potencia del bombillo, que son 25 vatios. Entonces, obtenemos primero las constantes que se utilizarán en la ecuación. El área del filamento, como ya se había mencionado, lo calculamos como 2pi por el radio, que sería 0.0002 metros, y esto un factor de 0.002 metros más la longitud del filamento, que sería 0.07. Esto nos da un área aproximada de 88.215 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y ahora obtenemos la temperatura del filamento de tungsteno encendido, utilizando los valores de resistencia hallados. En este caso sería la resistencia cuando el bombillo está encendido, después de que el bombillo estuvo encendido, que sería 135.6 ohmios, menos la resistencia del filamento antes de encender el bombillo, que sería 16.7 ohmios, sobre el factor alfa, 0.0045 1 sobre Kelvin, y multiplicado por la resistencia inicial, 16.7 ohmios. Haciendo aquí operaciones matemáticas, se cancelarían ohmios con ohmios y quedarían unidades de 1 sobre Kelvin, que pues al pasar hacia arriba Kelvin, porque esto es Kelvin a la menos 1, quedaría Kelvin positivo arriba, nos daría en unidades de grados Kelvin, y nos daría un valor de 1582.17 Kelvin. Ya con todos estos datos realizamos la ecuación planteada inicialmente, reemplazando los datos en la ecuación. Entonces tenemos que la constante es igual a la potencia del bombillo, que son 25 vatios, sobre el área ya determinada, 88.215 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, multiplicado por la emisividad del material, que es 0.38. Esto multiplicado la temperatura del filamento de tungsteno después de encendido el bombillo, que en este caso sería la suma, como se ve aquí, de la temperatura ambiente más la temperatura obtenida, esto elevado a la 4, y eso restándole la temperatura ambiente también obtenida a la 4. Realizando operaciones, tenemos que esta constante del área multiplicado por la emisividad nos daría 33.52 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La suma de estas dos temperaturas nos daría 1872.32 Kelvin a la 4 menos la temperatura ambiente ya mencionada. Tendríamos entonces 25 vatios operando los cuadrados de cada uno de las temperaturas. Nos daría 12.289 por 10 a la 12 Kelvin a la 4 menos el 290.15 elevado a la 4, que sería 7.087 por 10 a la 9 Kelvin a la 4. Tendríamos entonces, simplificando operaciones, la resta de estas dos temperaturas aquí planteada, 12.282 por 10 a la 12 Kelvin a la 4, los mismos valores que teníamos anteriormente, y realizando esta multiplicación tenemos que nos da 410,544 por 10 a la 6. Factorizando las unidades utilizadas nos dan vatios, metros cuadrados multiplicado Kelvin a la 4, y realizando esta división de 25 vatios sobre
sobre la constante que ya determinamos, nos daría que el valor de la constante, en este caso, tomando los datos experimentales, es de 6.08942 por 10 a la menos 8 vatios metros cuadrados por Kelvin a la 4. Aquí observamos que se están cumpliendo las unidades que se describieron inicialmente. Para el cálculo del error relativo, tenemos que el error relativo en porcentaje es igual al valor absoluto del valor medido menos el valor real sobre el valor real. Sabemos que la constante de Boltzmann tiene un valor real aproximado de 5.688 por 10 a la menos 8. Entonces utilizamos ese valor para determinar el error frente al valor de la constante obtenida. Reemplazamos 6.08942 por 10 a la menos 8 menos 5.688 por 10 a la menos 8, que es el valor real de la constante, sobre el mismo valor real, y esto multiplicado por 100. Tenemos aquí, simplificando operaciones, esta resta nos da 4.0142 por 10 a la menos 9 sobre el valor real de la constante, que realizando esta división nos da 0.07057 por 100, que nos daría un error relativo de 7.057%. Una conclusión que se podría dar de este experimento, y pues que el error nos da 7%, es que pueden haber diferencias o se pueden presentar diferencias en la medición de resistencia, por ejemplo cuando el bombillo está caliente, ya que como está tan caliente no se puede sostener tan fácil y hace que el instrumento de medida pueda, digamos, variar un poco la medición. También el lugar en donde se esté tomando la medición, de acuerdo a la temperatura ambiente que se esté utilizando, y pues las características del bombillo utilizado. Entonces, esas podrían ser unas conclusiones importantes que se pueden observar en este experimento. Gracias.